oración a nuestro Dios y vamos a quitar o despegar de nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier cosa, cualquier pensamiento que podamos traer para así mismo podernos enfocar en lo que es este siguiente acto, que es hacer memoria del sacrificio, de la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Al participar de ella, recuerde que estamos recordando con el pan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue inmolado en aquella cruz. Al participar del jugo de uva, recordamos la sangre derramada también de nuestro Señor Jesucristo que derramó por nuestros pecados en la cruz, hermanos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos hablan concerniente a ello en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, hermanos. Y otro de los actos, ¿verdad?, aparte de ello es la ofrenda. Dice que el Señor ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, que cada uno ponga parte de algo según haya prosperado para el Señor. De estas bendiciones que Dios nos ha dado, regresarle un poquito de lo que Él nos ha dado. Vamos a pedir a nuestro hermano Sotero, a Saúl y a Jorgito que sean los encargados de administrar la cena del Señor, y después de ello pasaré yo al frente a traer el mensaje de esta mañana. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por ese día que nos ha dado para venir aquí a escuchar su palabra. Bendiga este pan y la hora que representa la carne en aquella cruz. Bendígalos a aquellos que nos comen y bendígalos a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios Padre bendito, también te pedimos, Señor, que bendigas este jugo de uva que representa la sangre de Jesucristo, que lo háganos en memoria de tu Hijo y que recordemos ese sacrificio que hizo por nosotros. Gracias, Dios. Bendícelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
amén, Señor nuestro. Bendice esta ofrenda que va a ser recogida en este momento para la adquisición de tu iglesia. Bendice a mis hermanos que van a participar de ella y síguelos bendiciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Ahora también nuestros niños hermanos participarán de la ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Vamos ahora, hermanos, a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta segunda parte de la adoración a nuestro Dios. Y les invito a que abramos nuestras Biblias al libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. El libro de los Romanos, capítulo 12, 1, 2 y versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y verso 2. Y dice así, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la voluntad de Dios para todos. ¿Cuál verdaderamente, hermanos, quiero que vayan pensando ustedes y que ustedes mismos se lo vayan aplicando? Verdaderamente, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de mí? Porque ahí dice, hermanos, en el versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? So, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios verdaderamente para mi vida? Si regresamos al versículo 1, ahí nos hace mención, hermanos, algo de suma importancia, de la cual dice que debemos nosotros ofrecer a nuestro Dios sacrificio, ¿sí? Sacrificio vivo. Entonces, la voluntad de Dios para mi vida es que yo me presente como un sacrificio vivo para mi Dios. Es lo que Dios quiere, hermanos. Pero también, hermanos, dice que debemos de ser ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No solamente que presente mi cuerpo o a mí mismo en sacrificio vivo, sino que dice aquí claramente que también seamos santos. Esa
esa es la voluntad de Dios, que usted y yo seamos santos. Dijo Jesucristo, ser santos como yo soy santo, hermanos. Y luego dice que debemos de ser esto, hermanos, pero agradable, de buen modo, de buen gusto ante nuestro Dios. Por eso ahora dice el versículo 2, cual sea vuestra buena voluntad de Dios, y luego dice agradable y perfecto, hermanos. Vamos a describir, hermanos, o de estructurar este versículo, o esa última parte, hermanos, la voluntad de Dios. Pero para empezar, quisiera preguntar, ¿qué es o qué significa la voluntad? La palabra voluntad. Bueno, la palabra voluntad, hermanos, viene de la palabra latina volutas o voluntatis. ¿Sí? Que esto quiere darnos a entender, hermanos, quiere darnos a entender, voluntad es la aptitud de decir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa, hermanos, de forma consciente en el ser humano. Esto es lo que quiere darnos a entender, hermanos, la palabra voluntad. Y también, hermanos, se puede decir como una actitud. Depende de mi actitud. ¿Sí? La actitud de Dios, ¿cómo es, hermanos? Santa, agradable, perfecta, dice aquí. La voluntad, hermanos, también debe ser, es un carácter, es una decisión, es un anhelo y es una determinación. Ahora, una de las preguntas más frecuentes, hermanos, entre muchas personas e incluso entre cristianos, ¿sí?, tiene que ver con la voluntad de Dios. Y esas preguntas es, hermanos, ¿cuál sería la profesión que Dios desea que escoja? ¿Verdaderamente será esta la profesión que Dios desea? ¿Será esta la voluntad de Dios para mí? ¿O quién es la persona, hermanos, con la que Dios desea que yo me case? ¿Será realmente esa la voluntad de Dios? ¿O cuál es el lugar, hermanos, donde quiera que viva? Algo importante, hermanos, que yo he dicho, es que donde Dios quiere que vaya, yo tengo que ir. Y sé que es la voluntad de Dios, hermanos, y sé que Dios va a estar conmigo. Y esto es lo que uno tiene que estarse preguntando, hermanos, si es la voluntad de Dios o si verdaderamente es simplemente mi propia voluntad. Porque yo quiero, porque yo anhelo, porque yo lo deseo, porque esa es mi determinación, porque esta es mi actitud. Muchos de nosotros, hermanos, tomamos este tipo de cosas. Porque yo lo deseo, porque yo lo anhelo, porque yo quiero, esta va a ser mi determinación, este es mi carácter, esta es mi decisión, hermanos. Pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque recuerden, hermanos, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Porque ahora, sin embargo, hermanos, todavía existe una duda, hermanos. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo puedo saber si la voluntad de Dios es realmente de Él y no la mía propia? ¿Cómo puedo yo saber esto? Si es la voluntad de Dios o la mía propia, hermanos. ¿Cómo puedo estar yo seguro sobre ello? Porque aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ya dijimos varias cosas en el versículo 1. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, y los invito a que abran sus Biblias al libro de los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 9
9 y versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Y dice así, hermanos: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo, nos está revelando que nos enteramos de uno de los misterios de nuestro Dios que Él ha revelado, hermanos. Él nos hizo conocer ese misterio. Dice aquí, de su voluntad, conforme al buen propósito, hermanos. Es la voluntad de Dios, hermanos, que en algún momento en el futuro, tal vez, hermanos, o tal vez muy pronto, será la voluntad de Dios de que cada uno de nosotros estemos con Él, ¿o no, hermanos? ¿Qué es lo que Dios desea, hermanos? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo desea, hermanos? Porque si no fuera la voluntad de Dios, hermanos, de que usted y yo, pronto o en un futuro, que estemos con Él, entonces, si no fuera esa la voluntad, entonces se estaría contradiciendo lo que dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Donde habla: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si no fuera la voluntad de Dios, hermanos, entonces este pasaje se estuviera contradiciendo. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo, en un futuro, pronto, más adelante, hermanos, no sabemos cuándo, pero la voluntad de Dios es que usted y yo estemos juntos por la eternidad en aquel lugar que fue a prepararnos, hermanos. Y si no es así, hermanos, corríjame, porque así es como yo lo estoy entendiendo. Esa es verdaderamente la voluntad de Dios, que usted y yo estemos, hermanos, juntos con Él en aquel lugar. Ahora, hermanos, ¿cuál sería entonces hoy en nuestro día? ¿Cuál sería entonces hoy en nuestro día, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Cuál sería la voluntad de Dios hoy en nuestro día? Ya dijimos una parte, hermanos, de estar con el Señor en la eternidad. Pero ¿cuál otra cosa, hermanos? ¿Cuál otra voluntad de Dios hay para nosotros, hermanos? Fíjense, a lo largo de las edades ha sido el deseo del corazón de hombres y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios. Día tras día, hermanos. ¿Sí? Fíjense en algo importante que David nos enseña a usted y a mí también. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10. El libro de los Salmos, 143. El libro de los Salmos, capítulo 143 y versículo 10. Y esto, hermanos, es una oración que David está elevando a nuestro Dios. ¿Sí? Y la oración, hermanos, en la cual David está haciendo, en el versículo 10, dice algo importante. Y esa misma oración, hermanos, que David
o esas palabras que David está mencionando aquí, debemos nosotros también, hermanos, aprenderla. Debemos nosotros de decirle, hermanos. Fíjense lo que dice ahí. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Fíjense lo que está diciendo David en su oración. David no está diciendo, hermanos, oh Señor, te pido por favor que me enseñes y que pueda yo hacer mi propia voluntad. No dice así, hermanos, pero está diciendo, Señor Jehová, te pido que tú me ayudes, que tú me muestres, que tú me enseñes siempre a hacer tu voluntad. ¿Se fija la diferencia, hermanos? Esto es lo que realmente, hermanos, debemos nosotros de estar diciendo. Permíteme, Señor, a poder hacer tu voluntad. ¿Y sabe por qué, hermanos, estaba diciendo David estas palabras? Porque David, hermanos, reconoció claramente que no había otro Dios como Jehová, hermanos. Que no había otro Dios como nuestro Dios, hermanos. Por eso estaba diciendo David, te pido, Señor, te encarezco que me muestres y me enseñes cuál es tu voluntad. Porque yo sé que tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, dice, me guía a tierra de rectitud. Fíjense, hermanos. Ahora, hermanos, quiero hacer otra pregunta. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta a hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, estamos dispuestos o dispuestas a hacer verdaderamente la voluntad de Dios? Pablo lo dijo, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, donde hemos empezado. Pablo nos exhortó, hermanos, y nos enseñó el misterio para hacer la buena voluntad de Dios en Efesios. David nos está enseñando, hermanos, que él había reconocido que él era el único Dios y le estaba pidiendo que le enseñara a hacer su voluntad. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Incluso el apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a buscar, hermanos, a buscar en todo momento la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5 y versículo 7 dice, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 7 dice, y leemos ahí, hermanos, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad de Dios, hermanos. Presten atención. No se haga tu voluntad, sino entender cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Realmente. Esa es la exhortación de Pablo, hermanos. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, ¿sabe qué es? Es encontrar el bien. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, es la sabiduría que nosotros podemos obtener, recibir, hermanos, más elevada que ninguna otra cosa. Juan capítulo 17, Juan capítulo 7, versículo 17 dice, hermanos, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Fíjense nomás, hermanos. Ahora, vivir en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, ¿sabe qué hace? Elimina la falsedad de la religión y pone, hermanos, el sello de la verdadera sinceridad en buscar la voluntad de Dios. Efesios 6:6 nos lo enseña. Usted debería desear la voluntad de Dios para su vida más que nada en el mundo. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas, siempre y cuando usted se encuentra dentro
de la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede tener gozo en la oscuridad. Y nos podemos preguntar, ¿cómo que podemos tener gozo en la oscuridad? Sí, hermanos, usted puede tener gozo en la oscuridad si usted se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Porque aún en tinieblas, hermanos, la misma escritura, la misma palabra de nuestro Dios nos dice que podemos gozarnos en ello. Usted puede tener ese gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser una persona desdichada, con riquezas y con fama, fuera de la voluntad de Dios. Puede ser feliz en el sufrimiento, pero puede tener agonía, con buena salud, pero fuera de la voluntad de Dios. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si está en la voluntad de Dios. Usted puede estar contento, contenta en la pobreza si se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Pero usted puede ser desdichado en la riqueza y fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente somos felices, hermanos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos decir que estoy gozoso en la oscuridad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir soy feliz en el sufrimiento? Aunque muchas veces no podamos ser felices, hermanos. ¿Cuántos de nosotros puede decir estoy contento con mi pobreza, con lo que yo tengo? Son contados, hermanos. Pero todo ello te puede hacer feliz siempre y cuando tú estés dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Y la última pregunta que quiero hacer en esta mañana es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Número 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que usted busque al Señor sobre todas las cosas, primeramente. El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, versículo 6: buscad y hallaréis. Buscar mientras puede ser hallar. Busca, mi hermano, mi hermana, amigo. Busca rápido al Señor. Mientras que aún tienes tiempo. Porque el tiempo pasará. A los jóvenes les dice Eclesiastés, a este Salomón, a través del libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sí. No hay nada más seguro y acepto, hermanos, que invertir su tiempo en la búsqueda en el reino de Dios. No pierda su tiempo con cosas tribales, con cosas que realmente no valen la pena. Vive para el Señor desde hoy en adelante. David, hermanos, nos enseña, nos invita a que busquemos desde ya al Señor. Número 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que usted tenga una buena relación con Dios. ¿Cómo le gustaría que usted mismo le llamaran amigo de Dios? ¿No le gustaría ser amigo de Dios, mi amigo, mi hermana? Hermanos. Al único que fue considerado como amigo de Dios fue Abraham. Y fue contado por justicia. Y todo fue, hermanos, porque Abraham tuvo una excelente, una hermosa, una buena relación con Dios. Y esto es lo que Dios desea de usted, que tenga esa íntima relación y sea contado por justicia y sea llamado amigo de Dios.
Y por último, hermanos, y por último, la tercera cosa es que ponga a Dios en su vida sobre todas las cosas. Amén. Ponga a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Gloria a Dios. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Busque a Dios. Número 2, tenga esa relación íntima con Dios. Y número 3, ponga en primer lugar en su vida a nuestro Dios. La Biblia, hermanos, revela que Dios tiene un plan para cada vida. Si vivimos en una comunión constante con Él, hermanos, Él nos dirigirá y guiará en el cumplimiento de este plan. Si usted aún no ha obedecido el Evangelio, si usted aún no se encuentra en la voluntad de Dios, usted puede hacerlo en esta mañana. Pero si aún no está en la voluntad de Dios y se está esperando más tiempo, tenga mucho cuidado. Porque Santiago dijo, ¿qué es el mañana? Dice que es incierto el mañana. Que el mañana está por un que es como la neblina que está por corto de tiempo y después desvanece. Así es la vida. Si usted no está en la voluntad de Dios, entonces su vida se está yendo de sus manos. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Vamos a concluir con una última oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Sotero, por favor, que él sea quien nos dirija en esta última oración. Y si por favor, hermano, puede tomar las peticiones también. Ya se llegó la hora. Vamos a... ¿Alguien quiere dar gracias? Por nuestra hermana de nuestro hermano Jorge y por el pastor de nuestro hermano Jorge. Por Miguelito también, que anda malito. Por los hermanos, por su esposo, por la familia de la hermana. Por mí, mi familia, mis hijos. Por mí, ya cada día se está mejorando mi garganta. ¿Yo? Por abuelito Chalo. Hermana, doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí, ¿verdad? Por dejarnos venir a alabar y glorificar su nombre. Gracias a Él y que siga teniendo misericordia de nosotros. Por mis hijos, mis nietos y por Miguelito para que se sienta mejor. También quiero dar gracias por el viaje que tuvimos ayer, que fue de gran placer. Allá visitando el Texas Panhandle. ¿Alguien más? Yo también dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque pude alimentarme del convivio que tuvimos allá en donde me invitaron los hermanos y doy gracias a Dios porque fue de mucha amor de Dios con todos los hermanos ahí, las hermanas reunidas. Me siento bendecida y dando gracias a Dios por mis hijos, la vida y la salud y pidiéndole el perdón al Señor por mis pecados. Muy bien. ¿Alguien más? Por la salud de mi hermana y la de todos nosotros. ¿Alguien más? Para que el Señor nos siga dando más discernimiento de espíritu para no equivocarnos en su palabra. Muy bien. Pásenle. Está abierta la puerta. No, es la hermana. Acción de gracias y peticiones. Hijo. Bendiciones por mis hermanos que están en México y por mi hermano Arturo que está en la cárcel. Muy bien. ¿Alguien más?
traigo unas revistas que nos regalaron. Son bilingües, a todos los que gusten una. Tengo aquí unas cuantas. Muy bien. Bueno, pues no queremos dejar a nadie. Si alguien quiere agradecer o tiene una petición, hoy es cuando. Bueno, si no hay más, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos alimentas espiritualmente. Aquí hemos confesado que nos das paz, alegría y nos alimentas nuestro espíritu. Te pedimos, Dios, que sigas haciéndonos crecer espiritualmente, que nos sigas alimentando y que los de afuera puedan ver que aquí venimos a alimentarnos espiritualmente y que nosotros podemos contagiar a los de afuera. Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a tus hijos, a tu creación, que cada día se vayan añadiendo a tu cuerpo, a la iglesia, Señor, los que tú desees. Te pedimos por los corazones de las personas que no han sido entregadas a ti, bautizadas a ti, Señor, que pongan a ti en primer lugar su vida. Te pedimos por todas esas almas, por cada uno de los que estamos presentes, los niños, por todas las peticiones que se expusieron y las que se guardaron en su corazón, que tú estás escuchando desde muy adentro, que tú nos conoces todo nuestro ser, nuestros pensamientos, que si es tu voluntad nos bendigas, que nos concedas lo que te pedimos, que no nos des lo que no nos necesitamos, que no nos hace falta, que nos quites toda piedra de nuestro camino, que nos cuide, nos protejas y que nos ayude, Señor, a estar fuertes y unidos como tú nos mandas, que obedezcanos tu palabra, que bendigas a nuestro hermano Jorge, que está al frente, y que bendigas a su esposa y sus hijos, que gracias a Dios ellos sacrifican su vida por estar aquí, siendo ejemplos de la iglesia, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que podamos dejar nuestra vida en tus manos para que tú hagas con nosotros tu voluntad. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Cuídanos y protégenos y acompáñanos el resto del día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Papi, ¿ya mi oración? Papi, ¿ya mi oración?